Ay, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Espacio Abierto Virtual para el Aprendizaje en nuestra semana número 3. Es la sesión número 2. Ya estamos viendo la unidad número 3. Rápidamente voy a pasar la diapositiva, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Muy bien, les doy la más cordial bienvenida a quien ya se está integrando a la sesión, que el objetivo de la sesión es reforzar los conocimientos que están destinados a la unidad número 3, que están relacionados a lo que es un relato y una reseña, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Ahorita vamos a trabajar una dinámica. Voy a esperar un poquito a ver si se integra alguien más para que haya más concursantes. Y no, ahorita lo trabajamos. Bueno, una pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cómo ahorita están entregando? No, tal vez no han entregado las dos actividades o una de las actividades. Bueno, creo que ya revisé, abrí una, ¿no? Ahorita estoy en proceso de estar también calificando. No me he fijado ahorita bien si ya mandaste, pero me gustaría preguntarles cómo se han sentido elaborando las actividades. ¿Le ha sido, les ha sido complejo? ¿Les ha sido un tanto fácil? ¿O han tenido alguna complicación? Y bien, ¿qué aprendieron esta semana? Más bien, cuáles son esos aprendizajes de esta, de esta semana, ¿no? Puede ser pues, desde, eh, no sé, la identificación de cómo es la reseña, ¿no? Ya algunos comentaban en el foro aprendiendo y que habían hecho alguna sola reseña, pero pues ya tienen mejores nociones de que lleva una estructura o en el relato lleva ciertas características. O sea, eso me gustaría que compartieran. O, por ejemplo, bueno, ya saben, tienen mayor facilidad para identificar las ideas principales, las ideas secundarias del texto. Ustedes ahí vayan escribiendo para ahorita compartir, ¿ok? Entonces, voy a saltar esta diapositiva. Ahorita lo vamos a trabajar en lo que ustedes están escribiendo y ver si alguien más se incluye a nuestra sesión. Voy a empezar mencionando ciertos puntos importantes del relato. Tiene ciertas características eh, que es importante se incluyan al momento que lo estamos haciendo, puesto que un relato lo que se envuelve es en acción. Por eso sus relatos deben hacerse entretenidos, ágiles, que llamen la atención de la persona que lo va a leer o lo va a escuchar. Bueno, en este caso son ambas partes. El conflicto, que sí que haya una pelea o que todo tiene que ser en un aspecto negativo. Aquí más que nada se enfoca a algo que cambió ese orden, ¿no? En una situación, ¿no? Que sale de lo cotidiano, que pasó de llevar siempre una rutina a algo que efectuó un cambio, ¿no? También dice aquí que es la manera en que se cuentan los acontecimientos. Por eso es necesario
que ustedes vayan identificando propiamente eh, eh, esos momentos importantes, porque la forma en que lo cuentan tiene que llamar la atención. Es como cuando podemos decir, bueno, ¿qué es lo que a veces tiene un chisme, ¿no? De interesante es eso, ¿no? ¿Qué me vas a decir, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Más o menos en esa idea que es el relato, ¿no? También recordemos que es una narración breve. Por eso los relatos que algunos de ustedes están entrenando que están muy largos, les hago esa observación. Yo decía más o menos una cuartilla, ¿no? Para que puedan ustedes identificar el relato, la estructura del relato, pero pues si es muy amplio, ya no estamos contemplando que este sea un tanto breve, ¿no? Se refiere a un modo de lenguaje, o sea, esas frases, palabras de asombro que pudiera contener el relato también van a ser importantes. Y como dice aquí, le da importancia a los hechos y detalles más relevantes. O sea, si ustedes van a hacerlo del Principito, entonces todo eso importante o que vivió el Principito desde que llegó al desierto del Sahara, tuvo todo lo que le sorprendió ver estos árboles, así se me olvida su nombre, los boba bobs, algo así, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los momentos y detalles relevantes. Mm, también dice aquí, surge a partir de una serie de acontecimientos. Y los relatos puede ser que se crean, o sea, pueden ser imaginarios, puede ser que se recuerdan, o sea, algo que sucedió alguna vez, puede ser algo real, claramente, puede ser algo imaginativo, ¿ok? Los relatos los podemos, dice aquí, contar para uno mismo, o sea, personas que se dedican a ello, o bien para otros, ¿no? Que también es una forma de transmitir el relato. En el relato economicen los detalles, no es complejo, no es para dejar pensando ni en suspenso, ni hacer que el lector diga qué historia tan complicada, no entendí nada, no, sino tiene que ser algo muy ágil, muy llamativo y atractivo para quien lo lea, quien lo escuche, ¿ok? Ahorita vamos a tocar otras características, veo que ya escribieron aquí en el chat, entonces vamos a leer. Primero vamos a empezar con la aportación de Viviana, que nos dice, al realizar las actividades aprendí más sobre los temas, cómo se realizan los relatos y las reseñas. Muy bien, gracias, Viviana. Ahorita me nos comenta. No tan fácil, la actividad integradora 6, pero no tuve complicaciones al realizarla. Comprendí bien los temas, pero tuve mejor facilidad en hacer la actividad 5. Ok, muy bien, entonces creo que eso es lo importante, ¿no? También ver eh, cómo se elaboran, pero también a lo que nos enfrentamos, como dice su compañera, ¿no? Hay actividad donde tendré más facilidad de hacerla y tendré actividades donde tenga mayor complejidad en elaborarla, ¿no? Entonces, esa es la idea en que me brindarán respuesta. Muy bien, gracias. Gracias por su respuesta. Entonces, vamos a seguir. Otra de las características que tiene el relato es que dice, debe enganchar desde la primera frase. La primera frase debe ser importante, por eso ustedes comienzan su relato con la frase de inicio que pide las indicaciones, ¿no? Que dice, ¿con qué frase iniciarías? ¿Con qué frase iniciarás tu relato? Y eso ustedes ahí van a poner la que crean que es la más atractiva que pueda llamar suavemente la atención de quien lo lea. Lo siguiente es contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo. Comenzar hablando de la cuestión y empezar y hacerlo de forma interesante. Hay que evitar hacer que sea lento, que sea aburrido, también que sea una lectura fácil, porque recordemos que los relatos también pueden ser elaborados para niños, ¿no? Entonces, si es una lectura infantil, pues tiene que ser algo que el niño entienda, ¿no? Evitar un relato dentro de otro relato, dejar espacio para el asombro, pero no para la meditación. O sea, sí nos puede brindar ciertos aprendizajes, pero no es una cosa que nos deje.
como pensando y reflexionando así de, ok, ya me cayeron varios veintes, ¿no? Al momento que lo leo. Aquí también dice que el relato es considerar acción y acción. Otras características que se añaden al relato es brindar información y datos esenciales. Tiene pocos personajes, por eso las obras literarias se sugirieron que ustedes eligieran una de las dos, pues no sé si notaron, pero tiene pocos personajes y solamente se centra básicamente en un personaje principal. Dice, se refieren a un solo suceso significativo. Se narra de forma simple y se escriben en pasado. Este es un elemento importante. Los relatos no se observan o no se trabajan, por así decirlo, a cuestiones a futuras, sino es algo que ya sucedió, ¿ok? Es importante que al momento que ustedes redacten, su redacción sea en tiempo pasado, ¿ok? Recordemos que las palabras tienen ciertas conjugaciones pasado, presente, futuro. Nosotros tenemos que estar mentalizados que en el momento que hacemos relato utilizamos palabras en pasado porque es algo que ya se suscitó, ¿ok? ¿Qué más tenemos del relato? Pues su estructura. Cuando ustedes hagan sus relatos, es importante que tengan en cuenta estos tres puntos. Se nos pide la actividad que se identifiquen sin dificultades añadiendo los comentarios en Word. Pero pues para eso es importante que sepan que primero en la introducción se van a presentar los personajes, el contexto, dónde están ubicados y dónde empezó a alterarse la normalidad, ¿no? O sea, es cuando empieza a suceder todo. Es muy claro, por ejemplo, en La Noche Boca Arriba, es muy claro cuándo se pierde esa normalidad, ¿no? Que es cuando el motociclista, por evitar atropellar a una señora que se pasa el semáforo, bueno, en siga para el motociclista, y por evitar atropellarla, pues se accidenta él y desde ahí empieza a suceder una serie de situaciones que van a estar incorporadas en el nudo o desarrollo, que va siendo el eje de la trama, ¿no? Que es cuando se alteró esta normalidad y entonces todo empieza a suceder. Y aquí es cuando se intensifica la trama, ¿no? Esta parte dramática, todos estos sueños que él tiene y si es la realidad o es un sueño, etcétera, ¿no? Todo eso que viene ahí especificado. Por último, ya para dejar el relato, porque el relato no queda así como al aire, sino queda en algo, o sea, hay tiene un final, no deja en suspenso, no se maneja de esa manera los relatos que dejen en suspenso a los lectores, tiene una conclusión o un cierre, que se trata eh, de que los personajes, pues, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? Entonces, despertó o no despertó el motociclista, es algo que, por ejemplo, si yo leyera la historia, pues quisiera saber si realmente vivió o murió, ¿no? O por ejemplo, el principito, ¿qué pasó, no? Se quedó en la Tierra, se fue a su planeta, pues qué pasó con el aviador, ¿no? Que es principalmente con quien tiene mayor trato el principito. Entonces, eso es lo importante en la estructura del relato, que consideren que cuando ustedes hagan su relato y empiecen a identificar la estructura, tengan en cuenta que lleva estos tres momentos, ¿no? Su principio, su desarrollo y su cierre, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Como vimos el día miércoles, yo les puse un relato eh, que tiene que ver con parte de la historia de México, en sí tenía que ver con la historia de Francisco y Madero. Entonces, ligado un poco a esto, pues está la historia de la independencia de México.
Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, pues el título pues ya tiene un enunciado que tiende a ser un tanto llamativo, ¿no? Para que el lector diga, bueno, ¿de qué tratará? Dice aquí un grito de libertad e independencia, ¿no? La persona que escribió este relato lo quiso poner así para llamar la atención de los lectores. Y entonces empieza con esta frase, oración, que pues va a llamar un poquito, ¿no? La atención, sobre todo porque, por ejemplo, no es lo mismo que era de mañana a era de madrugada, ¿no? Más o menos tenemos una relación que si las cosas suceden de madrugada, pues es que probablemente algo negativo está sucediendo o está por suceder, ¿no? Entonces pone aquí el autor era madrugada, todavía cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado por los militares, entonces ya empieza a incorporar a los personajes involucrados, trepó a las alturas, también así como que dices, bueno, ¿cómo trepó a las alturas? Cuando me imagino que para llegar a las campanas hay escaleras, ¿no? Entonces, ¿por qué necesidad de trepar? Sobre todo, tenemos la imagen que Miguel Hidalgo es una persona mayor. Entonces, bueno, creo que son como cositas así de la atención, ¿no? Entonces, empezó a tocar las campanas para convocar a la feligresía y ese es el tipo de lenguaje fuera de lo común, ¿no? Entonces, ya que está la introducción, empezamos con el desarrollo y dice aquí, es que aquí con el menú me tapo un poquito, era el 16 de septiembre de 1810 y el mensaje que tenía para dar ya no era de tipo religioso, sino político y social. Entonces, ahí ya viene también parte de hacer este enganche con el lector, ¿no? O sea, un padre hablando de política y social no es algo, pues, ni bien visto ni algo común, ¿no? Los padres se refieren mucho más a hablar de cuestiones religiosas. Y entonces, bueno, continúa mencionando aquí, iba a convocar a su pueblo a alzarse a armas contra el gobierno del virreinato de Nueva España, al que acusó de haber traicionado los valores hispanos y responder las órdenes de los franceses. En ese tiempo, Francia estaba invadiendo España. Entonces, era algo que era una oportunidad ya de salirse del yugo español. Entonces, aquí es parte de ese desarrollo, o sea, la parte que nos va a dar los datos de ese suceso, ¿no? Acá también ya nos empieza a decir, a invadir España había sacado el trono a Fernando VII y en ese instante, sin que el propio Hidalgo lo supiera, se había iniciado la larga lucha por la independencia mexicana. Y a partir de esta oración, que es y en ese instante, podríamos considerar que es la conclusión. Entonces, de esta manera, como se dan cuenta, es muy breve, es un relato muy corto, pero ya nos da unos datos importantes o esenciales de la independencia de México, que si recordamos cuando nos lo enseñaron en la escuela, pues es mucha información y mucha gente también involucrada, ¿no? Pero acá también parte de ese relato, bueno, son también otros personajes importantes ¿cómo se llama? De la independencia de México, ¿no? Entonces, es un ejemplo bastante corto para que ustedes puedan distinguir la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Eh, Si ustedes me van indicando si tienen alguna duda o vamos bien hasta este momento. Entonces, bueno, entonces vamos a la reseña, también está incorporado para que ahorita hagamos la dinámica. Ahora, con la reseña nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene cierta estructura. A ustedes les está pidiendo, como lo vimos en las indicaciones el miércoles, es trabajar con un cuadro comparativo, incluir la bibliografía en la introducción, desarrollo
y cierre, ¿ok? Bueno, la introducción incluye la bibliografía, hacer el desarrollo entre 16 y 20 renglones y la conclusión de 8 a 10 renglones, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí nos dice que la reseña debe tener una extensión de 2 a 3 cuartillas, dependiendo eh, qué se va a reseñar, pero debe de contener un resumen. En su desarrollo, ustedes tienen que incluir un resumen de las lecturas que leyeron, de las dos lecturas, no solamente de una. Eso también he observado mucho que llega a suceder. Lo hacen solamente de una pues no es lo indicado, tiene que ser de las dos lecturas. Y lo más importante de todo es que contenga este comentario valorativo. Cuando nosotros nos preguntan algo para saber nuestra opinión, tenemos que damos una opinión positiva o negativa. Eso es lo importante, que esto se incluya. Un comentario valorativo es me gustó, no me gustó, me agradó, me desagradó, eh, todo lo que nosotros podemos incluir como positivo o negativo, ¿ok? Las reseñas se pueden hacer, como lo mencionaba la actividad, es, por ejemplo, vas a un restaurante, vas a una obra de teatro, vas a algún lugar, lees un libro o un artículo, que es lo que ustedes tienen bueno, tienen que reseñar, ¿no? Sobre un texto publicado. Em, el juicio se emite sobre lo que se va a reseñar y refuerzo con lo mismo. Tiene que ser positivo o negativo. Eso depende de ustedes, ¿ok? Porque ustedes pueden decir, bueno, a mí me pareció bastante positivo o me pareció positivo ambos artículos por esto y por esto. No le viste ningún error, ninguna falla, ni algo de mejora, ni algo que te desagradara. Te gustaron, está excelente, no es forzoso que no te guste, ¿ok? La reseña no va solamente para lo que no te gusta, sino también para lo que te gusta, porque recordemos que la reseña va a ser que esa persona lo haga o no lo haga, como dice ahí, comande al lector hacerlo o no hacerlo. Esa es la idea, ¿no? Que por ejemplo ustedes piensen que nunca leído o revisado la actividad y por ello pues me van a hacer ustedes que lo lean o no lo lean, ¿ok? El reseñador, que son ustedes, debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite un juicio de valor. En algunos casos, un trabajo de este género también intenta comandar hacer algo, ¿no? O sea, lo mismo. ¿Cómo escribir la reseña? La reseña tiene diferentes puntos que son importantes. Entre ellos es incluir los datos de publicación. En este caso, no olviden que la introducción nos pide que pongan esta bibliografía completa. Así tal cual está, así tal cual es algo que yo debo incluir en mi trabajo, ¿no? Lo siguiente es escribir cómo comienza y cómo termina. ¿Cómo empieza, no? Pon atención, cómo está escribiendo el escritor, ¿no? Pedro Villa, o cómo está escribiendo Montserrat Muñoz acerca de la vida de Ricardo Pablo Pedro. Em, Aquí, por ejemplo, pues en un libro es cómo empieza, ¿no? Cómo empieza nos dará las claves para entender la historia. Dice en la historia de la literatura en párrafos iniciales memorables. Si ustedes ahorita tienen en mente algún libro que hayan leído, pueden tomar en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿no? Em, un libro, bueno, siempre tengo en mente Cien años de soledad, no sé por qué, pero por ejemplo, ¿no? Esas frases que vienen ahí, ¿no? O por ejemplo, en el artículo que ustedes tienen que leer, Indio Guarachudo es algo que, por ejemplo, me llama la atención. Hubiera sido interesante saber por qué el autor lo puso así, ¿no? Quizá como algunos comentan, ¿no? Para que llamara la atención o qué, pero por ejemplo, con esa connotación que tiene esa frase para nosotros los mexicanos, que por lo regular no tiene una connotación positiva, sino todo lo contrario, es como hacerle el feo a alguien, pues, así como, pero ¿por qué lo habrá puesto, no? Ese es en cómo termina, ¿no? Cómo empieza y cómo concluye. Eso es muy importante que ustedes también lo detecten.
Añade frases memorables como son estas, ¿no? De indio guarachudo, como naces pobre, mueres pobre, ¿no? Que son algunas frases que añade Ricardo Pedro, ¿no? O, por ejemplo, a mí se me hacía muy interesante, bueno, que su mamá no le enseñó su lengua natal, sino solamente hablara puro español, ¿no? Entonces se me hace bueno, datos importantes para hacer la reseña. Em, Aquí dice, toman nota de los aspectos interesantes o frases destacadas. En los libros hay verdaderas joyas del pensamiento menos pesadas, por ejemplo, Laberintos de la Soledad, ¿no? De Octavio Paz tiene estas frases importantes, están muy ligadas al pensamiento mexicano, a la ideología del mexicano, a un sentimiento profundo con con sus raíces, ¿no? Eh, Sus raíces indígenas hasta el momento de la conquista, etcétera, ¿no? También dice aquí, identifica el carácter de los personajes principales. Por ejemplo, pues, cómo, cómo se detectan que es Ricardo Pedro, ¿no? Un chico que desde muy jovencito estaba orientado a lograr algo en su vida y no solamente lo que es concluir una carrera en una universidad de prestigio que es la UNAM, pero también con todo lo que lleva a estudiar en la UNAM, donde pues no es tan fácil ingresar, ¿no? Estamos hablando, no recuerdo las cifras, creo que lo comentaba en la sesión pasada, o sea, vamos a suponer que de 8,000 aspirantes, pues solamente entran 3,000, ¿no? Entonces ya queda 5,000 afuera, ¿no? Sin universidad. Entonces, habrá tutores o papás que puedan pagar una universidad privada, ¿no? Dado el nivel económico, pero a veces no es posible pagar una universidad privada, ¿no? O simplemente el hecho, yo imagino que desde Tuxtepec o de donde era él hasta la UNAM, que está en el sur de la ciudad, pues no iba a irse diario, ¿no? Tuvo que mudarse para la ciudad y tener un ingreso para sustentarse, tanto de dónde vivir, qué comer, eh, libros, etcétera, ¿no? Todo eso, ese carácter que llevó al personaje a lograr lo que quisiera. En la lectura también habla sobre su mamá, ¿no? La idea de su mamá de impulsarlo, de que tuviera un objetivo de logro. Entonces ahí van los hábitos y la filosofía que maneja, que están manejando del personaje principal. Aquí también, bueno, si está haciendo de un libro, como por ejemplo Cien años de soledad, es un arte dramático donde se implican personajes que tienen algún conflicto, donde siempre hay un héroe y un villano, ¿no? O sea, recordemos alguna novela, siempre hay un bueno, siempre hay un malo, ¿no? Entonces, cuando estas dos cosas chocan, pues sale toda una historia fuerte y memorable, ¿no? Bueno, estos son algunos de los puntos que tienen ustedes que identificar. Al igual, dice, descubre, el tema y reflexión de fondo, identifica cuál es su relación con la vida real, ¿no? Con estos temas que tienen que ver a profundidad. Ay, bueno. Y eh, en las reseñas también vienen datos pertinentes del autor. Estos, por ejemplo, Monserrat Muñoz, su artículo eh, está publicado en una revista científica ligada al CONACYT y, por ejemplo, el de Pedro Villa, pues está ligado a una, a un periódico, ¿no? De, de, de divulgación pública. Entonces, esas son cuestiones que si ustedes quieren añadirlo, lo pueden añadir. El punto que dice, aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Aquí vienen las cuestiones importantes que ustedes tienen que escribir. En el desarrollo tienen que poner ahí su comentario crítico y el resumen, ¿ok?
y en la conclusión les pide su experiencia personal. ¿Qué te dejó, no? La lectura también para dar cierre a toda esa, a todo lo que aprendiste, a todo lo que te dejó, si te motivó, si te hizo soñar, si te quitó barreras, eh, no sé, si lo emocionales, mentales que pudieran existir, ¿ok? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente mm, esta, bueno, generalmente siempre lo comento en las sesiones cuando abordo este tema. No sé si ustedes han visto esta película de Ratatouille, ¿no? El ratoncito que le gusta cocinar, ¿no? Me voy a dirigir solamente a la parte donde va un reseñador, ¿no? Que se dedica a ir a restaurantes prestigiosos para comentar de manera, criticar, ¿no? De manera positiva o negativa, este, pues su experiencia en el restaurante, ¿no? Desde el servicio, la calidad de los alimentos, el tiempo de espera, atención, etcétera, etcétera. Ellos llevan puntos específicos que tienen que analizar y evaluar cuando van a un restaurante de ese tipo, ¿no? Algo así más o menos cuando vemos tipo la ruta de la garnacha y cosas así que dicen, bueno, aquí pues sabe bien el taco de suadero, pero pues, está muy caro, ¿no? Entonces, para este tamaño de taco que sea muy rico, pagar tanto pues, no vale tanto la pena, algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, él va y pide un platillo, ¿no? El ratatouille, ese es el platillo que solicita y pues, no cree él que lo vayan a hacer tan rico, lo prepara el ratón y entonces cuando lo prueba, lo transporta a su infancia, cuando comía ese platillo en casa que su mamá elaboraba, y que ese día, pues él había tenido un mal día, ¿no? Un día, algo le sucedió que no se sentía bien, y al momento que lo comió, pues, fue como así un revivir, ¿no? Y él, al momento que lo come, ya como adulto, ahí mismo, pues, él nota ese cambio, ese sazón, ese sabor, y la atención que estaban como muy atentos. El restaurante, pues, bueno, los comensales vieron el platillo, lo pidieron y hace una reseña positiva, ¿no? Posteriormente, pues se entera que la Cervatoni, pues ahí cambiaron las cosas, pero bueno, ¿no? Él dice, como decía el chef Cousteau, pues todos tienen, si quieres cocinar, cocina, no importa que seas, ¿no? Entonces, esa es la idea, conecta, ¿no? Lo transmite y es un pequeño ejemplo para que ustedes, bueno, vayan notando la importancia de hacer esos comentarios positivos, negativos, no se les olvide y sobre todo, pues dejar esta experiencia personal al momento que estén haciendo su reseña, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo, ahorita pasando esta imagen que está tomada de los recursos. Por eso, en la sesión pasada preguntaba, bueno, que si teníamos idea de qué es un análisis, porque pues una reseña lleva el resumen, que es una síntesis, un análisis, una evaluación, ¿no? De lo que se está reseñando. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta, va según su criterio. Por eso es muy importante eh, fortalecer el pensamiento crítico, que es el que nos permite cuestionarnos, investigar y consultar toda esa información que nosotros estamos observando, ¿no? La reseña tiene diferentes momentos y nos ayuda para informar, expresar, indicar y conectar, porque cuando nosotros vemos una reseña decimos, bueno, compro ese libro, si la forma en que se expresan de ese libro me llama la atención, ¿no? O por ejemplo, la reseña de la película que ahorita está muy en boca de todos, de Emilia Pérez, pues la voy a ver, ¿no? O la de La Sustancia, ¿no? Que también es otra que ha estado como muy fuerte en comentarios y entonces, bueno, con base a lo que la gente ha experimentado al momento de verlas, puedo yo tomar la decisión de ir a observarlas o no, ¿no?
Ahora, la reseña se caracteriza por ser, es objetiva, a pesar de que genere sentimientos en nosotros, tiene un punto final, una meta donde llegar, es sintética, o sea, genera en la síntesis, analiza y tiene una valoración sustentada, ¿ok? Por eso cada vez que ustedes les preguntan a las actividades, ¿por qué te gustó o por qué elegiste? Sus comentarios deben ser lo más amplios posibles, ¿no? Para que se vea toda esta información que llega a ustedes, pero que ustedes procesaron, analizaron, etcétera, para que puedan dar sus puntos de vista de una manera más valorada, ¿no? No solamente, pues sí, sí me gustó, ¿no? Sino algo muchísimo más amplio, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver ahora sí el ejemplo de una reseña. Todavía tenemos unos minutos de la primera sesión y ahorita ya les aviso cuando cortemos esta primera parte, ¿ok? Esta es la reseña de una película que se llama Spencer, Lady Di, aquella princesa perdida y sola. No sé si alguien de ustedes la haya visto, la verdad, yo no me llama la atención verla, pero pues es solamente un ejemplo, ¿no? Eh, el autor es Carlos Boyero y ahí pone, ¿no? Los datos, parte de los datos. Empieza mencionando su introducción con un poco del trabajo del autor. Aquí dice el actor chileno Pablo Larraín, tan aficionado a retratar personajes en el límite conviviendo en espacios cerrados, retorna a Spencer a la probable inventada última Navidad que pasó encerrada en una jaula de oro, una señora conocida como la princesa de Gales. En Londres, pues todavía existe esta parte de la realeza, reyes y reinas, príncipes y princesas. Y hace muchos años, pues más o menos, en los 90 fue muy famosa esta princesa, Lady Di. Ustedes la pueden buscar o si lo ubican, y está excelente. Si no, búsquenlas, es Diana de Gales, Gales por el lugar donde reinaban como príncipes, príncipe Carlos y ella y todo lo que ella vivió. Lady Di no era una persona que naciera de la realeza, sino que era una persona, ay, ¿cómo se dice? Bueno, que no tenía sangre azul, ¿no? Y entonces el príncipe decidió, de hecho creo que era maestra, algo así, y decidió casarse con ella, pero pues no sabía todo lo que iba a vivir y lo que no se pudo ajustar a la realeza y pues el poco cariño que le tenía a su suegra, en la entonces difunta reina Isabel. Empieza a tener ella ciertos aspectos emocionales, alimenticios y demás que se empezaron a desarrollar, que es parte de lo que viene en esa película, y pues cómo ella emocionalmente pues se fue yendo para abajo, que es lo que aquí en resumidas cuentas, viene en el desarrollo, ¿no? La forma en que lo comenta el autor, bueno, pues data mucho de la redacción y vocabulario que maneja. Por eso es importante que nuestro vocabulario pues, sea bastante amplio para que podamos tener un cierto repertorio de palabras que ayuden a hacer este tipo de textos, ¿ok? Em, ahora sí, se acaba esta primera sesión. Les pido por favor se vuelvan a conectar y ahorita nos vemos nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, finalizo esta primera parte y ahorita nos vemos, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Bueno, entonces, ahorita continuamos con, con esta explicación. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran ir comentando de la reseña para quedando un poquito más claro cómo, cómo es y cómo se maneja la elaboración de la reseña o
nos regresamos a algún punto. Ustedes me indican también en lo que se van incorporando sus compañeros. Muy bien. Eh, bueno, en esta siguiente diapositiva, ok, hasta ahorita, todo bien, perfecto. Mm, también si nos damos cuenta, pues ya está manejando un resumen, ¿ok? Aquí él va ya dando sus impresiones, ¿no? Acerca de esa película. Y dice, la raíz plasma todo esto con una cámara inquietante. La verdad no sé ese término, pero pues me sugiero así como para que uno esté interesado, casi mordiéndose las uñas, que te contagia pues la crisis que vivía esta mujer, ¿no? Como se sentía sola y pues solamente se refugiaba con la servidumbre, ¿no? Porque no encajaba, ¿no? Con las demás personas y pues lo que hace que el espectador, ¿no? La persona que está viendo la película, pues también se sienta agobiado, preocupado por la princesa, ¿no? Ahora, esta es la parte donde no sé si aquí está ubicado la reseña donde dice lo que encuentro menos afortunado de, 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 de la película es que dice, es la repetida comparación que se hace en la tragedia que sufrió la corte Diana de Gales y su lejana antecesora Ana Bolena, que fue una princesa que, bueno, que el rey octavo, en su tiempo, más o menos por el siglo XVIII, condenó a muerte para casarse a otra mujer, o sea, algo así como, porque se rumoraba que en ese entonces el príncipe Carlos, ¿no? Eh, estaba enamorado de una mujer que se llama Camila, la cual ahorita es su esposa, pero pues realmente él quería casarse con ella, con Camila, ¿no? Creo que no era posible porque no sé qué acuerdos tengan ahí en la realeza, pero pues él se casó con Diana Spencer, y pues no eran, ninguno de los dos eran felices a pesar de que tenían hijos, ¿no? El príncipe Harry y el príncipe William. Entonces, bueno, aquí no hubo esta parte de la mato para casarme con otra, ¿no? Pero su antecesor, Enrique VIII, pues sí lo hizo con la Bolena para casarse con la mujer que él quería. Entonces, no le gustó mucho a la persona que reseñó esta película que hiciera continuamente estas comparaciones, ¿no? Como que yo creo que él decía, bueno, tenemos que tratar nada más la vida de Diana de Gales, ¿no? Y ahí es donde dice lo que encuentro menos afortunado. Esa sería la valoración crítica. Ustedes pueden utilizar pues el conjunto de palabras para dirigirse de esta manera, menos afortunado, más afortunado, el desacierto, el acierto que le encuentro. Por eso nos ayuda mucho utilizar desde la primera unidad conectores y marcadores textuales, ¿no? Que son de inicio, de entrada, de cierre, etcétera, para que nuestros textos, bueno, se vean con mayor formalidad. Pero la idea es que en su desarrollo sí vaya a estos aspectos que se está poniendo, ¿no? Lo que me gusta es que el autor impulsa mucho esta parte que habla acerca de Ricardo Pedro cuando está haciendo esto, o lo que no encuentro afortunado es el título, la verdad es que podría haberle puesto otro título, eso es lo que se necesita que venga sobre sí. Ujú. Ahora, bueno, ya como conclusión, dice aquí, bueno, Spencer es excepcional, mantiene un tono malsano, o sea, te la crees, ves la actuación, te la crees, la actuación de la actriz encarnando a Diana, te la crees, y esa es la idea, ¿no? No me gustó esto, pero me parece que tiene como acierto la actuación de la actriz, entonces por eso valdría la pena quizá ver. ¿No? Em, Esta es la bibliografía de la película, de esta manera pues la pone. Aquí no está hablando ciertamente de, de una
bibliografía APA, nada más está poniendo la bibliografía de título, el director, los actores, género, la duración y cuándo se estrenó, ¿no? La bibliografía APA vendría en otro uso, ¿ok? Entonces, de esta manera es un ejemplo de cómo hacer reseñas, ¿ok? No sé si queda un poquito más claro cómo se va elaborando, cómo se lleva a cabo la, la, este, la reseña. ¿Cómo ven ustedes? ¿Queda más claro cómo elaborarla? Y, eh, o tocamos algún punto que quieran mm, reforzar. Ahorita vamos a hacer la dinámica. Voy a pasarles la liga, nada más que estoy entrando aquí a la página. Se los voy a pasar el enlace, se pueden ingresar por el vía chat. Si no se pueden, eh, si no pueden ingresar, no hay ningún problema, pero participen aquí en la plataforma, ¿ok? Ok, se viene a quedar más claro. Excelente, muchas gracias. Entonces, nada más den clic a la liga y se van registrando. Espero que su compañero se pueda conectar nuevamente. Y son una serie de preguntas muy sencillas para nada más reforzar los aprendizajes de esta, de esta semana. Sí, Miguel, ¿es posible conectarte a la liga? Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Listo, ya están las dos. Y empezamos. La primera pregunta es, ¿qué es el relato? Ustedes nada más seleccionen la que crean que es la más conveniente. No puede venir toda la oración porque, porque no permite la aplicación, pero este, eh, viene lo esencial, ¿no? Un relato es una narración breve. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Breve y estructurada de una historia. Sí puede ser algo surreal, pero lo esencial es que nosotros tengamos claro que debe ser una narración breve y estructurada. La estructura, recordemos que es eh, introducción, desarrollo y cierre, ¿ok? Bien, la siguiente es una de las características del relato. Trata de explicar un acontecimiento histórico, evita los detalles o descripciones lentas, se encarga de brindar una moraleja, es muy rápido y da tiempo para reflexionar, ¿no? Una de esas características importantes del relato es evitar todo lo que tiene que ver con detalles o descripciones lentas, ¿ok? No debe ser tedioso ni aburrido. La siguiente es uno de los pasos para hacer un relato. ¿Cuál sería? Bueno, tenemos que pensar
si tenemos que establecer primero un narrador o tenemos que dibujar a los personajes o tenemos que pensar quién será el malo o elaborarlo de manera que sea tedioso. ¿Cuál creen ustedes que sea? Pues debe ser un elemento en establecer un narrador. Por eso en la actividad les pide, pues cómo está escrito. Ustedes van a elegir si su relato lo van a hacer en primera persona o tercera persona. ¿Ok? Primero hay que tomar en cuenta el establecer cómo se va a narrar. Recordemos que puede ser que un relato sea real, o sea, que algo que nos pasó, yo salí, caminé, me sucedió todo esto, o puede ser algo inventado. Entonces, si solamente los relatos fueran inventados, pensaríamos en pensar quién es el malo, pero como puede ser real, pues entonces no siempre todas las cosas tienen que ser malas, ¿no? Pueden ser chuscas también. La siguiente es, ¿qué es una reseña? Es un escrito que contiene solo un resumen, se redacta con base a las ideas del autor, es un texto con datos significativos, es un documento académico, ¿ok? El cual es un documento académico. Eso viene en sus recursos, ¿eh? Yo lo tomé de ahí. El siguiente es, ¿la reseña contiene una estructura? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí contiene una estructura o no contiene una estructura? Mm, pues vamos a ver. La reseña va a contener estructura, en la que se acabe el tiempo. Y sí, verdadero, contiene una estructura, la acabamos de ver, ¿ok? Incluso ustedes la tienen que poner en su actividad. La siguiente es, la reseña se caracteriza por ser sustentada, poco objetiva, extensa, objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada, subjetiva, poco cuidadosa de los detalles, suele ser extensa, crítica, poco entendible y se caracteriza por ser compleja. Pues tenemos claro que debe ser objetiva, sintética, analítica y con valoración sustentada. Muy bien. Y bueno, ahí tenemos que trabajar ciertos aspectos y, por ejemplo, nada más para reforzar la parte del plagio, porque es algo que yo te preparo en línea de reforzar y que es el plagio, que podemos entender con el plagio, que es copiar la idea de otro, pero no afecta en nada, hacerlo por ti mismo, copiar la propiedad intelectual de otros, elaborar un trabajo por ti mismo, copiar la propiedad intelectual de otros, eso es el plagio. Muy bien. Última, verdadero o falso. Existen dos tipos de plagio, sí y no. Hay plagio en una forma, que es el plagio indirecto, ¿no? Ya sea por parafraseo o o de copiar de manera tal cual lo haya puesto y lo haya yo extraído, ¿ok? Esta fue una pequeña actividad solamente, ya si quieren, sálganse de ahí, por favor, para reforzar los aprendizajes de de esta semana. Gracias por participar. La idea es solamente tener en cuenta estos recursos que son elementos importantes para que lleven a cabo sus actividades. Y ya solamente para concluir, eh, avanzamos aquí con la persona gramatical. La persona gramatical es el eje de la organización de una clase especial de palabras. Por eso empezaron ustedes a ver desde la unidad uno las clases de palabras, ¿no? Eh, Sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera, para empezar a diferenciar cómo vamos a escribir. Por eso nos enseñan en la escuela lo primero el sujeto, después del sujeto viene el predicado. En el predicado se
incorpora un verbo, un artículo, un adjetivo, ¿ok? O un adverbio. Entonces, así vamos nosotros entendiendo que al momento de hacer una palabra, otra palabra, se pone una oración, luego un párrafo, luego una serie de ideas que como autor se están formando. Eh, Esto tiene una característica gramatical específica y sobre todo, pues en el campo semántico de las palabras, pues que sea entendible. La persona gramatical también es un rasgo gramatical que expresa la relación de las personas a las cuales se está refiriendo en el acto o se habla de ese acto, ¿ok? ¿Cómo lo podemos nosotros distinguir? Bueno, lo primero es que lo distingamos con la primera persona y se refiere al emisor del mensaje, o sea, yo, quien está hablando. Yo ahorita estoy ejerciendo la primera persona, estoy hablando, ¿no? Yo les proyecto, yo les hablo, yo les digo, ¿ok? Pero podemos decir también como primera persona, nosotras estamos en la sesión en vivo de espacio abierto virtual. ¿Ok? Ahora, la segunda persona es tú elaboraste la actividad integradora número 2, ¿ok? La tercera persona que es regularmente, como están escritos los textos que ustedes están trabajando, se refiere a cualquier persona o cosa que no sea ni el emisor ni el receptor, ¿ok? Sino una persona que, ¿cómo se lo pues? A la cual nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, el principito queda muy claro, el motociclista queda muy claro, esa es la tercera persona. Puede ser, ella viajó, ¿ok? Esa es la idea de distinguir la tercera persona. Va a ser muy raro que pongan un relato en primera persona, es como pues, ustedes quisieran ser el principito, ¿ok? Y pues sí estaría como un poco complejo. O quisieras poner al principito en segunda persona. Tú, principito, ah, viajaste de un planeta a otro. Ujú. Generalmente lo más sencillo de hacer es la tercera persona. Ujú. Aquí en esta imagen, eh, creo que se puede entender un poquito más. La primera persona es esta mujer que está aquí, enseñándole la pintura a la receptora, a la otra mujer que está acá. Y están hablando de la persona que realizó esta, esta pintura, ¿ok? No fuera tercera persona si ella hubiera hecho la pintura o ella hubiera hecho la pintura, sino alguien la elaboró, ¿ok? Por eso es importante que nosotros distingamos muy bien qué personas, suena muy rebuscado, pero qué personas van incorporados en la primera, segunda y tercera. Aquí tiene que quedar muy claro que la persona que habla, ¿no? Si las tres estuviéramos hablando en el mismo momento, seríamos primera persona, nosotros estamos hablando, ¿ok? O yo dijera, ustedes están hablando, o tercera persona, ellos están hablando, ¿ok? Eso es muy importante que lo distingan. No vayan a poner tipo de narrador su nombre, ¿no? Porque entonces no estamos entendiendo qué es la persona gramatical. Entonces tienen que poner ya sea cómo construyan su relato. Lo más preferente, lo más coherente es usar tercera persona, ¿ok? ¿Alguna duda con eso? ¿Tienen alguna duda con la persona gramatical? Ya para terminar la sesión. Mm, no, ya solamente para concluir. Ok, parece que no hay dudas. Ya les puse en el chat el formulario de asistencia. La otra semana ya sería nuestra cuarta semana de actividades. Vamos a tocar, hacer a reforzar temas
que hemos visto desde la semana 1 a la semana número 3. Entre ellos es volver a tocar resumen, relato y reseña. Yo les sugeriría que vayan construyendo un cuadro comparativo como una estrategia de aprendizaje para que les quede bien claras las diferencias entre cada uno, porque ustedes van a trabajar específicamente en algunas preguntas que se les va a solicitar aborden. Entonces, que quede muy claro que es un resumen, que quede muy claro que es un relato, que quede muy claro que es una reseña. Aquí, por ejemplo, bueno, yo lo puse en este cuadro comparativo, por ejemplo, pues características que tiene un resumen. El resumen nos tiene que quedar claro que debe ser una síntesis breve y global de, perdón, de un estudio. Puede ser de un tema, etcétera, ¿ok? Mm, Perdón, la diferencia con un relato es la estructura narrativa del relato, ¿no? Que es en un orden espacio-temporal, o sea, algo que ya pasó, donde se cuentan acontecimientos. Y la reseña es una extensión de 2 a 3 cuartillas que contiene un resumen y contiene un comentario valorativo, ¿ok? Entre eso, vayan pensando en qué ámbito se puede utilizar un resumen, relato y reseña, solamente en el ámbito educativo, en la vida cotidiana, en el trabajo, etcétera, ¿ok? Eh, Aquí también se añaden características de resumen de la forma en que se comunican las ideas, cómo se plasman las oraciones, el desarrollo de un lenguaje o significado lingüístico y la relación sintáctica que guarda esos vocablos. Por eso les dije, tengan mucho cuidado en las palabras que se utilizan al momento de hacer su resumen. En el relato pueden ser de muchos tipos, pero todo radica en la forma en que se escribe, porque tiene que ser atrayente para la persona que lo va a leer o a escuchar. En la reseña, pues tiene un texto argumentativo, argumenta por qué sí, porque si no, porque no me gusta, porque me gusta, ¿ok? Tiene claves de la lectura como las frases memorables, es objetivo, sintáctico, analítico, utiliza una valoración sustentada y bueno, la reseña nos pueden ayudar porque son informativas, comparativas, valorativas, motivadoras o confirmativas. Al igual en las características del resumen no evalúa, por eso les dije, el autor, eliminen esas palabras como el autor nos dice, el autor nos explica, porque no nos está explicando, solamente está haciendo un trabajo que está detallado con base a una investigación o con base a sus pensamientos o a su vida, ¿no? Es coherente y es conciso, entonces si yo lo hago con base a mis percepciones, perdería la coherencia. En el relato, dice, se compone de 3 momentos, que serían la introducción, desarrollo y cierre. En el relato tiene una estructura, eh, lo- eh, un cuerpo, que sería todo este resumen, y los datos técnicos, que sería la bibliografía. Entonces, es muy importante que ustedes desde este momento vayan distinguiéndolo, porque bueno, ya el día lunes, que el día lunes es día, bueno, que es día no laborable, porque por conmemoración al 5 de febrero. Sin embargo, bueno, estar abierta la plataforma. Vayan ustedes empezando a checar qué se va a trabajar, ¿ok? Para que, bueno, vayan organizando su semana. Ya el miércoles de sesión, pues veremos a fondo qué tenemos que trabajar. Pero no se les olvide elaborar estas encuestas a más tardar el domingo 2 de febrero para que puedan seguir visualizando el contenido de la semana 4, trabajar en ello. Si no hacen estas encuestas o formularios, pues va a haber un bloqueo donde no van a poder ingresar y obviamente hay que hacerlo para que no suceda esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna duda, por favor, compártanmela. Eh, si todo quedó claro, cerramos la sesión del día de hoy. Si alguien ve la grabación más tardecito, pues también con toda confianza escriben para que les pueda apoyar, ¿de acuerdo? Entonces, cerramos la sesión del día de hoy. Gracias por el ingreso, gracias por que también quien lo vea más, después. Y bueno, les deseo un excelente fin de semana, que les vaya muy, muy bien. Cuídense mucho
y bueno, disfruten estos días de puente. ¿Ok? Linda noche. Bye. Gracias. Buenas noches a ustedes también. Bye.